para mí es un placer estar nuevamente acá en esta casa y le agradezco también a las autoridades de la universidad. Yo fui profesor acá hace muchos años, durante un tiempo, pero ahora estoy en la Universidad de Belgrano. Pero bueno, la idea de hoy era, para mí, en la parte que me toca, era poner un poco de contexto a este tema de la ley de bases. ¿Por qué llega en este momento y por qué es importante que salga y que salga rápido para poder salir de la depresión en la que nos encontramos? Pero es interesante tener una idea de cómo fue el diagnóstico de cómo llegamos hasta acá. Y yo recuerdo ya hace más de 20 años, un día nos juntamos con unos amigos y encontramos y empezamos a hacer la lista de libros que habíamos leído sobre la decadencia en Argentina. Y en esa época ya teníamos 216 libros en esa lista. Creo que si la hacemos hoy, podemos pasar los miles de libros. Y por supuesto, cada uno tiene su propia interpretación. Y yo muy resumidamente voy a dar la que nosotros tenemos un poco desde la Fundación Libertad y Progreso, pero en gran medida la mía, porque también puede haber diferencias en las ideas, incluso dentro de la misma fundación. No todos pensamos del mismo modo exactamente. Pero yo encuentro que nosotros hemos tenido un país que llegó a ser maravilloso, que es importante entenderlo. Ahí, si logramos mostrar, les voy a mostrar un par de datos. Pero básicamente en 1895, según la fuente de Angus Madison, que es el que hizo el mayor trabajo internacional para entender el PBI mundial de todos los países durante 2000 años, una tarea súper ambiciosa que le llevó la mitad de su vida prácticamente. Y nos colocó en ese momento como número 1 del mundo. Por supuesto esto es debatible, pero lo que está claro es que durante 20 años llegamos a estar entre los primeros 20 lugares. Éramos un país que teníamos una constitución que habíamos fijado en 1853 que se fundaba las bases de la libertad para la Argentina y fundaba el respeto a los derechos básicos, a la libertad, a la propiedad y a la vida. Y a partir de ahí esa constitución maravillosa generó el mayor crecimiento de un país durante 70 años. Las dos regiones del mundo que más rápido crecieron durante 70 años fueron California y Argentina. California había sido conquistada por Estados Unidos en 1848 y en 1849 se dicta su propia constitución. Se reúnen los representantes del pueblo y dictan su constitución. Alberti en 1852, cuando escribe las bases, toma esa constitución de California y dice, esta, de todas las constituciones que va mirando, que observa de todo el mundo, dice, esta es la mejor constitución que ha tenido el mundo hasta el presente. Y sobre esa constitución la adapta para hacer la constitución de 1853-60. Recordemos que en el 60 es cuando Buenos Aires se incorpora a la federación. Los siguientes 70 años, California y Argentina fueron el móvil más impresionante de inversiones del mundo y fue el más impresionante desarrollo mundial. Argentina desarrolló 47.000 kilómetros de ferrocarriles, cuando hoy no tenemos ni la mitad, y la mitad que tenemos está muy mal mantenida, como hemos visto esta misma semana, y hemos visto varios choques en los últimos años. Pero sobre todo, en aquel momento los trenes nuestros estaban en el primer lugar del mundo, eran los más rápidos del mundo, y hoy van más lento que hace 70 años. Es decir, que la decadencia de Argentina la podemos ver en todos lados. La podemos ver en cómo nos fuimos decayendo y fuimos mostrando de alguna manera, paso a paso, cómo fuimos perdiendo niveles a nivel de la comparación con los distintos países. Nos pasaron países que eran mucho más pobres que nosotros. Por ejemplo, Japón. Japón era mucho más pobre que la Argentina y por supuesto nos pasó el trapo y hoy tiene una expectativa de vida de 85 años. Nosotros estamos en 76. Es decir, que tanto en desarrollo como en calidad de vida, tal como en PBI, nos fueron pasando. Nos pasaron los países del sudeste asiático después. Finalmente nos pasó España. Y hace 40 años atrás nos pasó Irlanda. Irlanda era mucho más pobre que Argentina. Hace 40 años empezó una transformación, un conjunto de reformas hacia la libertad, que es lo que creo que el presidente trata de ir por ese camino, que es volver a recuperar ese camino de libertad. Se perdió entonces porque cuando nos apartamos de la Constitución, y ahí puede haber un larguísimo debate. Yo creo que empezó la educación en 1907. En 1907 hubo un cambio muy importante en la pedagogía de la educación en Argentina y se suprimió la soberanía del individuo. Y a partir de ahí se empezó a hablar de la soberanía nacional y por lo tanto la nación podía aplastar al individuo. O por lo tanto, alguien decía,
primero está la patria, después el partido, después el líder del partido, etcétera, etcétera, y último el individuo. Antes no, para nuestros patriotas, desde Mariano Moreno hasta la generación del 37, de Echeverría, Mármol, Alberdi, Sarmiento, el individuo era el soberano, era el dueño de su cuerpo, de su mente, de su espíritu y por lo tanto el fruto de su trabajo, que era el derecho de propiedad. Y esa es la base por la que se hicieron ricos los países. Entonces, ¿qué pasó? Pasó que empezamos a apartarnos de la Constitución, empezando por la Corte Suprema. En la Corte Suprema, en 1922, hay un famoso fallo del Ercolano, ¿no?, donde, por una ley de alquileres contraria al derecho soberano de cada individuo, pasan por arriba de eso y la aplastan, ¿no? Y ahí tenemos un fallo de Viera Bermejo, ¿verdad? Disidencia, que es fantástico, que es una obra que hay que leer. Ahí empieza el tema, pero peor todavía fue en el 27. En el 27, la Corte Suprema determinó que había impuestos que habían puesto en la crisis, porque siempre ponen impuestos en las crisis. Cada que hay una crisis se ponen impuestos nuevos. Y se ponen impuestos inconstitucionales. Esos impuestos inconstitucionales que se pusieron en la crisis del 90, recuerdan la crisis de Berlín, de 1890, ustedes pueden encontrar allí un momento donde Carlos Pellegrini establece una recuperación de la Argentina, pero basado en un hecho inconstitucional, que fue la incorporación de nuevos impuestos. 37 años más tarde, en 1927, la Corte Suprema determina que esos impuestos eran efectivamente inconstitucionales. Pero dijo, ¿qué pasó? Como pusimos estos impuestos, obviamente, si el Estado tiene dinero, se gasta. Y como se gasta ese dinero, aumenta el gasto público. Y ya no lo podés financiar sin esos impuestos. Y entonces, ¿qué dijo la Corte? Dijo, estos impuestos son inconstitucionales, pero tenemos que aceptarlos. Y los aceptó, y a eso se llamó la doctrina de hecho, es decir, la doctrina de facto. Con esa doctrina de facto aceptamos los golpes militares. Y poco tiempo después, en 1930, tuvimos el golpe de facto y aceptamos el golpe de Uriburu. Hay que entender, para mí, la lógica de cómo se fue deteriorando la Constitución de la Argentina. Se deterioró con la ley de alquileres del 22, se deteriora en el 27 con la doctrina de facto, que pasó a ser una doctrina casi permanente en la Corte Suprema hasta nuestros días. Por supuesto, los abogados no pueden refutar todo lo que yo digo, porque yo soy economista. Ustedes saben que en esta casa muchos deben estar quedándose los pelos de la nuca. Pero yo digo lo que creo que me parece que es importante conversar, que debatamos sobre estos temas. Porque a partir del golpe del 30 empezó una nueva doctrina. Y esa nueva doctrina, que en realidad está emparentada con la anterior, se llamó la doctrina de la emergencia. Y fue una doctrina que también tuvo Estados Unidos. Y también se avasallaron las constituciones. Como que si hay emergencia, entonces la Constitución no aplica. Fíjense lo que pasó con la pandemia. Como hay una emergencia sanitaria, nos encierran durante 7 meses, sin ninguna ley que lo permita. ¿Sí? Es decir, se avasallan todas las instituciones con respecto a la emergencia. Por lo tanto, de facto y en emergencia, desde los años 30, Argentina no tiene Constitución. Esa es la realidad. Después hay un papel escrito que se llama Constitución, pero la Corte Suprema no lo respeta. Y por eso se puede violar permanentemente. Y así podemos ir viendo cómo fuimos cayendo y deteriorando todas nuestras instituciones. Y podemos ver, si lo vamos a mostrar, lo mostrar, si no le importa se los cuento. Hay una forma de analizar la fotografía de cómo está la Argentina, un muy buen método, es mirar el índice de libertades económicas y entender a qué se refieren las libertades económicas. En ese índice, Argentina fue derrapando de una manera brutal hasta estar hoy en el puesto 145 de 184 países. Eso significa que no estamos entre los países libres, tampoco estamos entre los países moderadamente libres, tampoco estamos entre los países que son mayormente reprimidos, sino que estamos entre los países reprimidos de la Tierra. Debajo nuestro en América Latina solamente tenemos a Haití, a Cuba, a Venezuela, ese tipo de países. Es decir que el programa de reformas que se está pensando en el gobierno, pero yo creo que debería ser un tema de toda la sociedad argentina, es cómo volvemos a recuperar las libertades económicas, que son fundamentales.
Y la prueba de que son fundamentales está en que todos los países que son libres o moderadamente libres son países mucho más ricos que los países que están, como nosotros, reprimidos. Pero no solo son más ricos en promedio. Los países libres tienen un PBI arriba de $100.000 per cápita y los países como el nuestro estamos cerca de $10.000 per cápita. Es decir, que son prácticamente 10 veces más. Pero los pobres de los países libres son 11 veces más ricos que los pobres de los países menos libres. Es decir que no solo mejoran los ricos, mejora toda la sociedad. Y mejora de una manera fundamental. ¿Ahora ustedes están viendo la pantalla? Sí. Ah, magnífico. Ahora no me baja. ¿Cómo hago para que...? Ah, sí, ahí funciona, ¿verdad? Bueno, esta decadencia, fíjense, en los últimos años. La caída de los últimos años nos da un 16% abajo a fin del año pasado. 16% abajo en términos de PIB per cápita desde el 2011. O sea que Argentina ya no solo cae en términos relativos, sino que ahora caemos en términos absolutos. Nosotros hace más de 10 años que venimos explicando que si seguíamos con este modelo íbamos a terminar una crisis más grande que la del 2001. Y la crisis actual yo creo que en muchas mediciones podríamos decir que es mayor que la del 2001. Lamentablemente no tuvimos éxito en explicar la importancia de hacer las reformas, por ejemplo, cuando ganó el gobierno de Macri, que tuvo una oportunidad maravillosa, porque Argentina en ese momento todavía no tenía tanta deuda y se podía haber financiado la reforma sin generar una crisis importante. El gobierno actual no tuvo ese privilegio, porque tenía el Tesoro destruido y el Banco Central destruido. No había acceso al crédito y por lo tanto hubo que hacer una reforma, se están empezando unas reformas en un contexto mucho más complicado. Eso es como el gráfico este que están viendo allí, simplemente mostraba cómo Argentina se fue decayendo, que ya lo conté un poquito, y cómo inicialmente hay un puntito donde logramos estar primeros en 1895. Pero miren la brecha cómo se va alejando, miren Japón, que era mucho más pobre que nosotros, cómo nos pasó el trapo, y cómo los demás países donde nosotros estábamos compitiendo están allí. Para que se den una idea, en 1946, si ustedes leen los discursos de Perón, él hablaba del esplendor que había en Argentina. Hablaba de que Argentina tenía la moneda más fuerte del mundo, los salarios estaban entre los primeros 10 países del mundo, 1946, éramos acreedores externos, o sea, nosotros nos debían plata a Inglaterra y otras potencias, y los intereses, y esto lo dice Perón, se hablaba de los intereses que les cobrábamos a los ingleses y a los demás, nos permitían hacer inversiones en Argentina. Ese era el contexto y había 15 toneladas de oro en el Banco Central depositado en el Banco de París, además de oro que tenían acá. Bueno, pero ahí empezó el deterioro. Y fíjense a dónde llegamos. Cuando miramos la radiografía actual, no solo estamos en un puesto tremendo de caída del PIB per cápita, también la pobreza, que llegamos a tener una pobreza que era el 4%, se multiplicó por 10. Y está en el 41,3 en el último dato que se conoce del INDEC, y mucho más alto todavía en la medición de la UCA, que habla del 57,4%. O sea que el fracaso del modelo de la Argentina actual es obvio. El modelo del país reprimido, de las libertades económicas reprimidas, de la intervención estatal, del corporativismo, de que se han conformado una cantidad de organizaciones que se ocupan de extraer el dinero del Estado para repartir y quedarse con una parte. Y ahí podemos hablar de un montón de corporaciones. No son solamente los sindicatos, son empresarios, son hasta clubes de fútbol con sus barras bravas. Hay cantidad de organizaciones. Tenemos un dato que es patético, por ejemplo, en las pensiones por invalidez. Había 77.000 pensiones por invalidez. Cuando llegó Néstor Kirchner, tenía mucha plata porque las hojas se han multiplicado por 3, empezó a repartir el dinero de los argentinos, confiscó la plata del campo con las retenciones, que nunca más sacamos, o las sacamos brevemente y se volvieron a imponer, y las multiplicó por 3. Pero cuando llegó el gobierno siguiente de Cristina Kirchner, las multiplicó por 14. Y cuando llegó Macri, uno mira el gráfico y prácticamente no cayó. Es decir, multiplicaron 14 veces las pensiones por invalidez, dijeron públicamente que había
un negocio, en palabras bien porteñas, trucho, o argentinas, ¿no? Esos negocios truchos que había una asociación ilícita donde médicos daban certificados truchos y la gente recibe durante años una pensión por invalidez sin ser inválidos. Eso fue agravado por el gobierno de Alberto Fernández y hoy es 16 veces más grande que el anterior. Estamos diciendo que pasó de 77.000 a más de 1.200.000 personas. Eso es un antro de corrupción. Estás corrompiendo a millones de personas. Y ese es un ejemplo de todo lo que nos ha pasado. Pero tomen no solo la economía y la pobreza, tomemos los bienes que presta el Estado, la educación. Y ahí van a observar que Argentina, que tenía un nivel de educación maravillosa, hace 100 años atrás, todavía en el año 2000 teníamos un nivel de educación según PISA, según los test internacionales de PISA, número 1 de América Latina. Hoy estamos en el puesto 64, miren en la pantalla, 63 y 71 en matemáticas, sobre los pocos países que son 78 que toman los test de PISA. Sobre los 78 países que hacen el test internacional, Argentina está prácticamente en el 10º inferior, totalmente reprobados, ¿sí? Entonces, el impacto es brutal. Entonces, la pregunta es a partir de allí, ¿qué nos pasó en las últimas décadas? En la reforma de Carlos Menem, con Cavallo, con Carlos Bastos, con todo su equipo, lograron hacer reformas en favor de la libertad, pero duraron 5 años. Y llegamos a estar, como ven allí, en el color verde, entre los países libres de la tierra. En libertades económicas ascendimos a estar entre los países libres de la tierra. Si nos hubiéramos mantenido allí durante los últimos 20 años, yo creo que estaríamos cercanos a lo que hoy es España o por arriba de lo que hoy es España. Y eso es lo que podemos lograr si volvemos a encaramarnos entre los países libres de la tierra. Luego vino la salida del Nino de la Rúa, que son esos 2 años amarillos, donde empieza a haber mayor intervención en la economía, mayores impuestos. Es cierto que puso mayores impuestos también Cavallo en la crisis del 94, el efecto tequila. Siempre con las crisis ponen impuestos y luego nunca más los sacan. O sea, quedan para siempre. Por supuesto son impuestos que van a ser menor por un tiempo limitado, pero quedan para siempre. Y luego vino la salida de la convertibilidad. El colapso, esa caída más grande que ven allí, es la de Duarte. Con 18 decretos destruyó las reglas de juego de la Argentina, cambió todos los contratos, se eliminó la convertibilidad, se hizo la especificación asimétrica, que en mi visión es la mayor transferencia de riqueza de pobres a ricos avalada por la Corte Suprema que jamás ha hecho. Yo creo que, no me animo a decir todos los países del mundo, pero Argentina seguro fue inenarrable. A la gente que había ahorrado con durísimo esfuerzo y tenía dólares depositados, le pagaron 1,40 lo que valía 3,70 en ese momento. Después fue cayendo y se acomodó en 13 el dólar. Le sacaron más de la mitad del dinero. ¿Y quién se benefició? Los deudores, que realmente son las empresas, que tienen grandes deudas. Entonces es una transferencia de pobres a ricos abismal. Pero sobre todo se quebraron todas las reglas de juego. Y con ese quiebre de todas las reglas de juego, la Argentina empezó a colapsar. Y el colapso de ese año fue brutal. La pobreza saltó, que ya estaba alta, porque veníamos de 4 años de recesión, de las crisis internacionales. Habíamos tenido el efecto tequila en el 94, el asiático en el 97, Rusia en el 98, tuvimos en el 99 la crisis de Brasil, la fuerte devaluación de nuestro principal socio comercial y la caída de los precios de los commodities, que fue brutal, la choca cayó a 150 y la séptima plaga que fue el gobierno del agua. Pero realmente fue un colapso de la economía muy importante. Pero seguimos para abajo. Y en todos estos años, fíjense cómo en la época de Macri hay un pequeño salto positivo, pero apenas llegamos a estar entre los países mayormente reprimidos. Nunca entre los que por lo menos tenemos algo de libertad. Nunca. En 20 años. Y este cuadro para mí es el más importante de todos. Que son, cuando miramos qué son las libertades económicas, son 12 temas. Son 12 temas que comparan la Heritage Foundation.
En los cuadros hay 4 que para mí estamos en rojo. Hay uno que estoy discutiendo con la gente de la Heritage Foundation, que ellos nos ponen muy bien, muy bien. Estamos en amarillo, logramos estar entre moderadamente libres en presión impositiva. Yo creo que ese gráfico, esa parte está equivocada, porque en realidad ellos toman la presión impositiva como el total que recaudamos. Pero esa no es la presión. Ese es el jugo que obtenés después de hacer la presión. Porque tenemos una enorme cantidad de economía negra, porque la presión impositiva es muchísimo más alta. El que sí hace un análisis más perfecto sobre este tema, o mucho más interesante y profundo, es Pricewaterhouse, para el Banco Mundial. Porque tiene, obviamente, Pricewaterhouse tiene consultoras amigas en cada uno de esos países y toma todos los impuestos. No lo que el resultado que paga la gente, sino la presión total impositiva. Y Argentina está en el peor lugar, salvo la isla de Comoros. Entonces tenemos 4 lugares que estamos en rojo. El primero, la moneda, clarísimo. 53 años de promedio de inflación. O sea que todos los años en promedio el Estado te saca 1/3 del poder adquisitivo de la moneda. Por eso el primer objetivo del presidente Milei, que se ha fijado, es eliminar la inflación. Y por eso todo el trabajo que están haciendo para tratar de reacomodar el Banco Central. El segundo tema es la salud fiscal, que está por supuesto junto con el primero. Y por eso el tema es déficit cero. Entonces tenemos déficit cero hay que tener en el Tesoro y también en el Banco Central. Y ese es el tema clave. El tercer tema es los derechos de propiedad. Como venimos diciendo, por la emergencia o por las emergencias que son prácticamente permanentes en Argentina, se fueron deteriorando, ¿no? Y el cuarto tema para mí es la presión impositiva, que continúa siendo y vamos a tener. De todo esto, esta es la correlación, esa nube de puntos que ven ahí, la correlación entre libertades económicas y el PBI per cápita, en cuanto qué tan rico es el ciudadano promedio de un país libre contra un país no libre. Y lo pueden ver en este gráfico: $113.000 los países libres anuales, $62.000 los países mayormente libres. Y recuerden este dato que es importante, porque ahí podemos llegar. Los moderadamente libres pueden llegar a tener cerca de $30.000. Entonces, nosotros, están por supuesto los 10 puntos del Pacto de Mayo, que si se cumplieran esos 10 puntos a rajatablas, Argentina se debería estar entre los países más libres de la Tierra. ¿Cuál es la probabilidad de que eso ocurra? Yo creo que es baja. Por lo tanto, creo que por ahora es difícil, o por lo menos nos falta mucho tarea por delante. Entonces, ¿a dónde se puede llegar, por lo menos en el año actual? Siempre y cuando tengamos el apoyo de la población y también de los senadores, que tienen ahora la ley bases en el Senado. Bueno, como les decía, hay medidas que tienen un foco de urgencia. La principal era evitar la hiperinflación. Tema clave, tema fiscal y tema monetario. Y la segunda, por supuesto, si quieren, en este caso está la tercera, porque estamos con la fiscal y lo monetario. La tercera era poner en marcha la economía. Una economía que está trabada por infinitas regulaciones y por una cantidad de impuestos que están directamente frenando las posibilidades de libertades y de desarrollo de las pymes y también de las grandes empresas. Y ahí viene, ahí sí, el tema de esta ley bases. Este es el contexto en el que surge la ley. Hasta ahora, en estos 5 meses de gobierno, en reformas estructurales profundas, lo que podemos tener es el DNU. El DNU tuvo una cantidad de regulaciones que ustedes habrán visto. La más obvia en el resultado que ha tenido es la derogación de la ley de alquileres, que fue una tremenda expansión del mercado inmobiliario, pero, ojo, la construcción está 42% abajo. La recesión es muy profunda. Entonces, la pregunta es, ¿cómo reactivamos la economía? ¿Cómo logramos que la economía se ponga en marcha? Y eso se llama inversiones. Se llama, en el programa que está pensando el gobierno, no es un programa keynesiano. Hasta ahora, durante 20 años, el programa es
le ponemos plata en el bolsillo de la gente y por el consumo salís adelante. El programa que está pensando el gobierno, se hacen las reformas estructurales, y esas reformas estructurales, la desregulación y el incentivo a las inversiones, salís por el lado de las inversiones. Y ahí la ley bases tiene 2 capítulos, que esto le tocaba un poco a Federico desarrollar. Federico no llegó, ¿verdad? No. Entonces, la parte interesante es que el capítulo de la ley bases tiene como 2 bloques esenciales. Un primer bloque que es desregular, privatizar y hacer todas las reformas del Estado, es decir, la posibilidad de delegaciones del Estado y privatizaciones. Por supuesto, la ley base se fue achicando muchísimo y hoy no teníamos las 41 empresas para privatizar, sino que van a quedar algunas, pero es un inicio, en el paso correcto. Hay algunas empresas que no van a poder ser privatizadas, yo creo que van a tener que cerrar, como Río Turbio. Para hacer una idea, Río Turbio, los ingresos que tienen equivalen al 10% de los gastos. ¿Quién va a pagar algo por Río Turbio? Nadie. Pero evidentemente hay que corregir todos esos problemas. Algunas argentinas y demás, vamos viendo, eso va a ser un programa de inversiones importante. En la época de Caballo fue muy importante, pero eso te da 2 cosas. Una, ciertos ingresos al gobierno, y otra, la posibilidad de inversiones. Recuerden lo que fue impresionante, la telefonía. 27 meses tardé para comprar mi primer teléfono, y con las privatizaciones le pusieron los pliegos que tienen que colocarte los teléfonos en 48 horas. De 27 meses, o sea, impresionante. Y ahora directamente vas y te van en el momento, ¿sí? El nuevo chip y tenés el celular. Las privatizaciones te permiten una enorme cantidad de inversiones y un salto de productividad indispensable. Ese capítulo es esencial. La reforma del Estado es esencial. Se ha empezado, se reestructuró la cantidad de ministerios, secretarías, subsecretarías, pero falta muchísimo, porque hay que meter hasta el fondo. No es solo la cúpula, que es la que se ha atacado hoy en día, sino que es hasta el final. Nosotros calculamos de 750.000 empleados públicos a nivel federal, deberían quedar 250.000 que durante un año se les sigue pagando el sueldo, pero se van a su casa. Eso es una reducción importante a partir del segundo año en el gasto público. Todos estos procedimientos son lentos. Todo lo que es los programas de planes sociales, toda la revisión de lo que hablaba recién, de las pensiones por invalidez y demás, son programas que requieren auditorías específicas, trabajos de manager muy profundos para poder hacerlo puntualmente. El segundo capítulo muy grande es el de lograr atraer las inversiones. Y ahí está el famoso tema del RIGI. Bueno, me faltó antes del RIGI, vamos a ver el tema de reforma laboral. La reforma laboral no iba a estar en esta ley porque estaba en el DNU, pero como fue trabado en la justicia, se puso en la ley y después se fueron limando el capítulo laboral y dejaron afuera muchas cosas muy importantes. Todo el tema de la libertad de las personas para aportar o no a los sindicatos. O por ejemplo, una cosa que para mí es esencial, un acuerdo a nivel de una empresa entre los trabajadores y el empresario sea superior a los acuerdos sectoriales. Temas que son muy básicos y muy obvios, pero eso quedó afuera. Pero por lo menos se redujo muchísimo el costo de los potenciales litigios laborales en las empresas. Que si hablan con las pymes, les van a decir que es el principal escollo para tomar un empleado nuevo. Por lo tanto, debiera ser expansivo en el empleo, una vez que la economía empiece a recuperarse. Dicho esto, sí, el capítulo de RIGI, que es muy controvertido en el Congreso, ahora están en el Senado, está siendo, digamos, no sé si desguazado, pero está muy cuestionado. Quiero explicar un segundo, para que, digamos, se comprenda la importancia de este capítulo. Por supuesto, como liberal, vamos a estar en desacuerdo que haya distintas reglas de juego para grandes que para chicos. Y por supuesto, si decimos que le pones privilegios hasta las inversiones de $200 millones, eso es totalmente arbitrario, porque ¿por qué no 199 millones de dólares? Pero hay que comprender que por algún lado tenés que empezar y hay que comprender el contexto, que está muy bien resumido con 3 palabras: no hay plata. Cuando comprendemos el contexto,
y comprendemos la necesidad del impulso a las inversiones, entonces podemos de una manera pragmática tratar de entender qué es lo que está queriendo hacer el gobierno. Y en mi visión, lo que está tratando de hacer el gobierno es lo siguiente. Un ejemplo. Nosotros tenemos la misma cordillera de los Andes que Chile, separadas por las altas cumbres divisorias de aguas. ¿Recuerdan? Chile explota la minería, Argentina no. Chile exporta 56.000 millones de dólares al año y es el primer exportador minero del mundo. Argentina no figura entre los 10 primeros. No figuramos, teniendo la cordillera. Canadá tiene una cordillera muy importante, explota y es prácticamente un 10% del PBI de Canadá. Imagínense el potencial minero que tiene Argentina. Para hacer una idea, tenemos 3 potenciales minas de cobre. Cada uno es un proyecto de 10.000 millones de dólares. Y me interesa que entiendan cómo funciona esto. Si vienen esas empresas mineras, construyen 3 ciudades. Eso reactiva la construcción. Por eso los que dicen que se llevan todo y no dejan nada, no entienden de qué están hablando. La inversión empieza durante 3 años a poner plata, pagando sueldos que suelen ser 3 veces más altos que el promedio de la economía, los sueldos que pagan las mineras. Construyen las ciudades con caminos, con escuelas, con las casas para atraer a las familias. Les dan todo eso y además que construyen la mina, los puentes, los ferrocarriles, etc. Toda esa inversión durante 3 años, luego tiene una recuperación de la inversión durante 30 años. Es decir, que si empiezan, por ejemplo, una vez que se apruebe todo esto, hacia fines de años un proyecto minero, los siguientes 3 años de la administración Milei van a estar invirtiendo en las minas y recién van a empezar a ganar dinero en la segunda administración, en el siguiente gobierno, sea quien sea el que gane. Con lo cual, es obvio que para ese tipo de inversiones requerís estabilidad, y estabilidad por 30 años. Y también le están diciendo, como competís con otros países, los otros países han bajado los impuestos, no podemos mantener el nivel de presión impositiva argentina. Entonces se le da privilegios por el lado también de los impuestos. Y es cierto que son privilegios. Y es cierto que no nos gustan, que nosotros queremos que la Argentina tiene que ir a esa raíz, pero todas las inversiones. Porque está clarísimo que 200 empresas, pymes, que inviertan $1 millón cada uno, probablemente generen mucho más empleo que una inversión de una empresa grande de $200 millones. Eso es real. Pero por eso se pone también que no puede ser una inversión que genere una recuperación inmediata. Por ejemplo, si yo compro una máquina para un campo, inmediatamente la pongo a cosechar, el recupero de esa inversión empieza de inmediato. Acá estamos diciendo para inversiones típicamente como las mineras o la vaca muerta, que llevan bastante más tiempo en recuperar la inversión. ¿Es discutible? Desde ya que sí. ¿Es mejorable? Seguramente. Si le hacen cambios en el Senado para mejorarla, bienvenido sea. Pero lo que yo quiero concluir es diciendo que la Argentina tiene una oportunidad impresionante. Estamos en una crisis muy dura. Sorprendentemente, la población argentina está soportando el tema. Y a mí me impresiona. Yo siempre pensé que iba a haber una caída de imagen mucho más fuerte del gobierno, que no se está dando. Ayer estaba en un canal de televisión, la semana pasada, perdón, y un analista estaba mostrando cómo en las conversaciones se ven 2 temas y la gente, en la mayoría, estamos hablando del 53%, por supuesto hay un foco que es muy crítico, es obvio, es lógico, pero ese 53% que fue el que lo apoyó, 56% fueron los votos, o sea que prácticamente la misma cantidad que lo apoyaron, hoy tiene resiliencia, paciencia y está buscando un futuro mejor. Y yo creo que si se hacen estas reformas, el futuro de la Argentina, y con esto terminé, es este gráfico, que voy a mostrar acá, va a ser una recuperación. Probablemente no va a ser tan en B como esperado, porque nos demoramos mucho, pero, bueno, saltemos un par de cositas, es esta. La Argentina tiene que empezar a crecer dentro de un año a un ritmo del
6% anual por mucho tiempo. Pero eso implica haber salido del cepo, haber conseguido eliminar el problema de los pasivos del Banco Central y hacer las reformas. Las reformas que se están haciendo son el primer paso en una serie de 3.000 reformas. Me siento muy entusiasmado porque no hay preguntas, no tenemos preguntas. Voy a hacerlas afuera, creo que ahí tiene un lugar. No hay preguntas, le agradezco, pero no tenemos preguntas. Tenemos una comunicación con el exterior, no puedo darle preguntas, pero después yo estoy a disposición en la... No se preocupe, si usted viene a romper el acto, puede tiene a compañeros afuera. Por favor, déjenos. Permita la libertad de expresión de los que estamos acá. Gracias. Permítame la libertad de expresión de los que estamos acá. No venga a romper el acto como yo no fui a romper el de ustedes. Señora, váyase. Por favor, respete a los demás. Yo sé que usted proviene de un sector que no respeta a los otros, pero no me preocupa. Por favor, le agradezco. Por favor, déjenos que hay una comunicación al exterior. Por favor. A mí me escuchan. Sí. Gracias. Le agradezco. Bueno, lo que yo quería decir era que... ¿Quieren pelear conmigo? Vamos afuera, señor. Ya discutimos. Yo no voy a discutir con ustedes. Pero no hablaremos. Ahora estamos hablando acá. Yo respeto su opinión. ¿Por qué pone en peligro el debate de la Universidad de Buenos Aires? Perdón, ahora siéntese, espere un minuto. Ya hizo la pregunta, se la contesta. Y se sienta, gracias. Dale. Yo creo, en mi visión, que Argentina, el primer punto importante fue evitar la hiperinflación. Porque la hiperinflación hubiese implicado bajar 90% los ingresos de los argentinos, como pasó en el 89-90, 2 veces. Con lo cual ese fue el primer tema. Y ahora lo que yo creo es que vamos a tener, si sale bien este proyecto, que yo espero que salga bien, la recuperación se va a empezar a dar próximamente. Ya se está dando en 3 sectores, en el agro, en la energía y digamos, en minería, y en algunos sectores, industrias extractivas, campo, etc. El campo llega a influir sobre 1/3 de la economía argentina. Y después empezamos a ver ahora que hay varios sectores que ya no están cayendo menos 30 o menos 40, sino están en menos 8. Así que empezamos a ver que hay un cierto rebote. Pero con la ley bases van a empezar las inversiones. Las inversiones son el mecanismo para aumentar el salario real. Todo lo que nosotros hacemos es tratar de eliminar la pobreza. Todo. Yo me dedico a esto exclusivamente para tratar de eliminar la pobreza en Argentina. Perfecto, señora, ya perdieron la elección. La perdieron ahí, la perdieron la facultad. Pueden dejarlo. Ahora te voy a escuchar. Dale. No, te voy Perdón, te quiero invitar. Encantado que vengas. Escuchamos un segundo. Perdón, un segundo. Yo te invito a que vengas a mi oficina, si querés estamos en un bar y conversamos. No, de verdad te digo, porque me encantaría explicártelo bien. Estoy seguro que te puedo mostrar por qué creo que esto funciona bien. Ahora creo que es importante escuchar al doctor Mayral, que es un tremendo abogado que tiene Argentina, y tenemos el privilegio de poder escucharlo. Está por Zoom y me parece que es importante respetar las reglas del juego. Gracias.